Amado Padre Celestial, Señor de los cielos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Qué grato, Señor, es estar en tu presencia en esta mañana. Y te pido, Señor, te pedimos que abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que nuestra voluntad sea puesta delante de ti de rodillas, Señor. Que no sea el ego de nosotros en esta mañana, sino, Señor, acercándonos con humildad y benevolencia. Tú nos puedas tener palabra de vida, Señor. Gracias por la iglesia, gracias por los que están presentes en esta mañana, gracias por las personas que han de venir. Gracias, Señor, por todo lo que has provisto durante toda esta semana. Y gracias, Señor, también por aquellos hermanos que han padecido o siguen padeciendo una enfermedad y que tú los proveas. Señor, sé tú en cada uno de nosotros, en nuestro espíritu, y que salgamos de aquí fortalecidos, exhortados, Señor, animados, porque tu iglesia está presente en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El título que yo le he puesto a esta reflexión es Viviendo como buenos administradores de la gracia de Dios. Viviendo como buenos administradores de la gracia de Dios. Y mientras escribía esta reflexión, me vino a la mente que nosotros, la Iglesia del Señor, en este tiempo, vivimos a veces sin dar esa gracia al Señor. Y me vino a la mente, mis hermanos, hace mucho tiempo leí que en el siglo XVII, XVIII, había unos misioneros moravos, o una organización morava. Y ellos estaban decididos tenazmente a llevar el evangelio a todas partes, en Europa, en Asia, en toda África. Pero había una parte que ellos no podían ir, los misioneros. Estos misioneros moravos no podían ir a ciertas islas cerca de Europa, específicamente a uno de ellas, porque el dueño de esa isla estaba en contra del evangelio. Él decía que nadie iba a pisar su isla llevar el evangelio. Estaba prohibido totalmente llevar el evangelio. Y usted sabe lo que hicieron estos misioneros. La única forma de llegar a esa isla era llegar como esclavos. Ellos entonces decidieron venderse como esclavos para ir a predicar el evangelio a esa isla. Figúrense que es apartarse de todo lo que nos rodea en nuestras vidas para ir entonces a cumplir la gran comisión. Y figúrense que ellos decidieron, jóvenes moravos, que cuando estaban en el puerto, embarcaron, ellos sabían que no podían regresar más. Su vida iba a estar destinada a esa isla como esclavos, pero decían por dentro, es la oportunidad que nosotros tenemos de predicar el evangelio. Es la oportunidad que nosotros tenemos. Se vendieron como esclavos y fueron allá a la isla. En el momento que los hermanos despidieron a estos misioneros, hubo una frase que dijeron ellos cuando el barco se alejaba. Y la frase es: a Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué bueno cuando uno ve estas historias y ve que estos misioneros sacrificaron sus vidas para ir a predicar el evangelio. Y es por eso, mis hermanos, que cada creyente tiene una responsabilidad
considera y está comprometido a la causa de Cristo. Tú y yo estamos comprometidos a una causa, a la de Cristo. Desde el comienzo que existe la iglesia primitiva, y hablando desde mucho tiempo, de los primeros 30 o 33 años de la iglesia primitiva, que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, en los libros de los Hechos, los misioneros estaban expuestos a persecuciones, a escarnio, a vituperio e inclusive la muerte. Pero la esperanza que ellos albergaron en su corazón, y es nuestra esperanza, como cantábamos hace rato, es que el Señor viene. El Señor viene. El Señor vendrá. Pero el Señor viene. Yo estoy convencido de eso, que el Señor vendrá. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando habla a los Corintios en su despedida, en la carta, capítulo, ya dice una frase muy, pero muy, que se hizo peculiar en la iglesia primitiva, que se llama Maranata. ¿Ustedes saben qué significa Maranata? Señor, ven pronto. O sea, el Señor viene. ¿Y cuántas veces usted ha repetido esa frase en su vida? ¿Cuántas veces la hemos repetido? Si uno de los pilares de la iglesia es la venida de nuestro Señor. Esa es la esperanza de la iglesia, que el Señor venga por su iglesia. ¿Cierto o falso? Yo espero la venida del Señor Jesucristo. ¿Usted espera la venida del Señor Jesucristo? Pero mientras estamos aquí en este plano terrenal, este pasaje nos está hablando entonces de cómo nosotros debemos ser buenos administradores de la gracia de Dios. Cómo su iglesia debe ser buena administradora de la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, surgen dos preguntas de este pasaje. ¿Cómo quiere Dios que vivamos con la gracia que recibimos? O pregúntale al que está al lado, ¿cómo quiere Dios que tú vivas con la gracia que Dios te ha dado? ¿Cómo quiere que vivas? O la otra pregunta es, ¿cuál debe ser el comportamiento entre nosotros, los hermanos, al esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo? Miren que hay mucha tela que cortar. Hay mucha tela que tejer aquí. Y quiero leer nuevamente el pasaje para que ustedes vayan formateando en sus mentes esa manera que debemos vivir los hijos de Dios, lo que estamos en la gracia de Dios. Y fíjense que él dice, pero el fin de todas cosas se acerca. El primer punto, mis hermanos, es lo que todo cristiano debe hacer antes del regreso del Señor. Lo que todo cristiano debe hacer antes del regreso del Señor. Piense usted, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer usted? Todos esperamos el regreso del Señor. Amén. Todos esperamos el regreso. Bien sea hoy, bien sea mañana o cuando Él venga. Pero todos esperamos. Muchos no esperan el regreso del Señor. Muchos viven una vida carnal, mundana, sin la esperanza de que viene el Señor. Pero acuérdese, el Señor viene. Acuérdese de la frase de la iglesia que es Maranata, el Señor viene. Y nosotros, los cristianos, tenemos que ser a la medida responsable de esa esperanza cuando Él viene. La frase que dice ahí como primer punto, el fin de todas las cosas, no significa, mis hermanos, que las cosas van a terminar. Hay un periodo de tiempo donde ahí comienza una aflicción, aquí, pero hay un periodo de tiempo que acaba la aflicción, pero hay otro periodo que comienza otra aflicción. ¿Quiénes de nosotros no hemos estado en esa etapa de aflicción? Todos nosotros hemos estado en etapa de aflicción. Pero él dice en la frase, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué significa esa frase?
Y como ya hemos cantado aquí en el coro, en la iglesia, ¿verdad? Interpreta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Dice en Apocalipsis 3:11, vengo pronto. En Efesios 4:30, sellado para el día de la redención. Primera de Tesalonicenses 5:23, sean preservados, reservados irreversiblemente para la venida del Señor. O sea que el Señor viene, el Señor viene. Amén. El Señor viene. Y si ustedes no estamos desprevenidos a esa llegada, vamos a quedar entonces como perro mirando a los lados. No, el Señor viene. Si el apóstol le dice a estos expatriados, a estas personas que han sido desplazadas completamente, que han sufrido calumnia, han sufrido vituperio, han sufrido muerte, mis hermanos, la esperanza es que el Señor viene. El Señor viene y viene pronto. Muchos agregan, ven Señor Jesús y ven pronto. No, nosotros esperamos, albergamos en nuestro corazón. Uno tiene que ansiar denodadamente ese día que llegue el Señor. Él vendrá como ladrón en la noche. Y fíjense que es un caso que cuando estudiamos el libro de Marcos, cuando llegamos al capítulo 13, la pregunta de los discípulos dice, ¿cuándo será el tiempo final? Y Jesús le dice, no está ni en ustedes, ni en el Hijo, saber la llegada, el tiempo final. Y estamos hablando aquí, mis hermanos, de algo que es escatológico, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, que Él venga, ¿cómo nosotros debemos vivir entre hermanos en la iglesia? Es la pregunta. ¿Cómo nosotros debemos vivir en el seno familiar con nuestras esposas, los esposos y los hijos? ¿Cómo debe ser esa relación aquí en el trabajo o cómo debe ser esa relación con el vecino? ¿Estamos dando buenos testimonios de que somos auténticos cristianos? Entonces, ¿cómo deben ser esa relación? Y fíjense, mis hermanos, que después que él dice que al fin la relación que debe tener el creyente para la llegada es una relación, ¿verdad? Que dice aquí, sean pues ustedes prudentes y ¿qué? ¿Y qué? Y sobrios en la oración. Prudentes y sobrios en la oración. Quiero destacar y quiero que ustedes subrayen que la vida del creyente cambia de estilo cuando vive a la luz del regreso del Señor. Repito, la vida del creyente cambia de estilo cuando vive a la luz y al regreso del Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu vida? Si nosotros esperamos la venida del Señor, ¿cómo están nuestras vidas? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo está nuestra vida? Si la vida de nosotros, los creyentes, lo que hemos creído, lo que hemos sido regenerados por la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿cómo debe ser nuestro estilo de vida? Para contestar a esa pregunta, mis hermanos, acuérdese que el Señor nos da dones a nosotros, dones espirituales, que vamos a ver cómo esos dones espirituales se integran a esa vivencia en la iglesia. Ahora fíjense que el regreso del Señor, cuando venga el Señor, y todos estamos de acuerdo en eso, y sabemos que vendrá con juicio. Vendrá con juicio. ¿Cierto o falso? El Señor viene con juicio. Viene a hacer juicio a todos aquellos.
Y ese juicio, vamos a estar todos delante del tribunal del Señor. Y dice la palabra, porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto da miedo. Hay una frase, tengo miedo. No, hermano, esto es lo que me está diciendo la palabra. Cuando venga el Señor, todos nosotros vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo. No hay ni un ser humano en el planeta que escape a ese juicio. Y no por las obras que uno hace. Porque yo puedo decir, yo me he portado bien, voy al sermón, a la iglesia, cumplo mis deberes como cristiano, ayuno, oro, doy limosna. No, todos nosotros vamos a estar compadecidos ante el tribunal de Dios. Y eso me indica que todos nosotros debemos tener conciencia de lo que viene. Pero también dice la palabra que no hay ninguna condenación para quienes, para los que están conforme, andan en Cristo Jesús, no conforme a la carne. Eso es, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. No los que anden en la carne, sino que anden conforme al Espíritu. Entonces, fíjense, mi hermano, que el apóstol quiere decirle a sus oyentes o a sus lectores que la esperanza de ellos no está aquí en la tierra, no está puesta en la tierra. La esperanza de nosotros está puesta en nuestro Señor Jesucristo. La esperanza de toda persona, ¿verdad? En esta tierra, en esta faz de la tierra, está puesta la fe en Cristo Jesús. No hay otro, no hay nadie, no hay intercesor sino nuestro Señor Jesucristo. Ahí nosotros depositamos nuestra fe. No es una imagen, no es un santo, no. Es la confianza. La confianza se transforma en fe en nuestro Señor. Por eso que no hay ninguna condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. No conforme a la carne, porque esta carne va a dejar de existir. Este tabernáculo, como lo llama Juan, un tabernáculo, va a dejar de existir. Pero nuestra confianza, mis hermanos, yo quiero que ustedes estén ahí gozosos, que nuestra confianza, la confianza de su iglesia, está en la fe depositada en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Entonces esperamos el regreso del Señor. Esperamos que ese Señor se presente glorioso delante de nosotros y nos arrebate los que estamos vivos. Porque los que estamos muertos ya también vamos a esperar. Y hay dos demandas que el apóstol le dice a los discípulos. Sean prudentes, sean sensatos. Nos están persiguiendo, nos están matando, nos están esclavizando, pero sobre todo eso, su mente debe ser una mente sensata, prudente. Su boca, su pensamiento, su corazón debe ser prudente, sensatos en la forma que nosotros vivimos en este mundo. Dicen que el mejor ejemplo para la iglesia es un testimonio de un creyente temeroso de Dios. A veces en consultoría yo le pregunto al esposo, ¿cómo tú te consideras? No, he cumplido con todo los requisitos, soy buen padre, buen esposo, proveedor. Pero quien te va a certificar eso no eres tú, es tu esposa.
Es tu esposa que va a certificar tu manera, tu conducta, tu manera de vivir con ella y con tus hijos. Dice un proverbio judío: si quieres conocer a tu amigo, visítalo a su casa. Yo creo que está en lo cierto. Nosotros vemos más la actitud, el carácter de las personas cuando uno convive con él, no a solas, sino en comunión con la familia. Mi hermano, la iglesia del Señor está bien rayada, vamos a decirlo así, con los testimonios de muchos hermanos. Hermano, sean prudentes en su mente, sean prudentes en su corazón. Esto también va para mí como pastor, como predicador en esta mañana. Yo debo examinar mi corazón. Yo debo examinar mi conciencia. Yo debo tener el carácter que anhelo, que es en Cristo Jesús. Yo debo hacer eso. Es un acto de contrición. Es un acto que debes poner el corazón delante de la palabra. Y si nosotros hemos fallado, debemos pedir perdón. Perdón a la esposa, perdón a los hijos, perdón al jefe. Como ya hemos visto en los versículos anteriores, la relación que hay en el trabajo, en los hijos, en la esposa. Es un acto de contrición, mis hermanos. Comienza aquí en el corazón. Dice la palabra de lo que tú hablas brota del corazón. Eso es lo que dice, un acto de contrición realmente. ¿Cómo estás hablando con tu hermano? ¿Cómo estás hablando con tu amigo? ¿Cuáles son las palabras que usted utiliza para hablar? ¿Se me escapó algo? Ay, se me escapó una grosería. Uy, hermano, disculpa. No, hermano, el evangelio debe ser una vivencia cada día para transformar tu vida y la mía. Escúchame bien. El evangelio debe ser una vivencia cada día que transforma tu vida y la mía para ser ejemplo a los demás. Si yo no vivo el evangelio, es porque estoy alejado de Dios. Estoy alejado de su palabra. ¿Cómo estás tú viviendo el evangelio? ¿Cómo está tu devocional? Te pregunto, ¿has hecho tu lectura matutina, despertina de la palabra de Dios? ¿Cuántos versículos recuerdan en situaciones? Mi hermano, estamos viviendo una vida muy light en la iglesia. Estamos solamente esclavizados a la tecnología. Queremos buscar algo. ¿Qué significa perdón? ¿Dónde vas a buscar perdón? Y yo te aseguro que vas a Google. Enseguidamente vas a Google. Pero no vas a la Biblia. No vas a este libro que tiene tanta información. Vas a Google o vas a Facebook. ¿Por qué? Porque hemos hecho de la palabra, de nuestra conciencia, algo muy sencillo, muy simple. Para mí es más fácil buscar en Google y escucho, ojo, no está malo, pero la primera fuente, como dice uno, es en la Biblia. Amén. Tener buena conciencia es eso. Tener una mente subordinada a la palabra de Dios. Es lo primero que hay que hacer. Sean sensatos, sean prudentes, sean de espíritu sobrio, dice el versículo 7. ¿Qué me quiere decir que sea de un espíritu sobrio? Y aquí quiero hacer hincapié, porque ese espíritu sobrio, como ustedes saben, el significado es de no embriagarse, no tomar, no tener borrachera. Sin embargo, en el contexto que nos está dando aquí el apóstol, es el esfuerzo que hace un atleta para llegar a la meta, denodadamente con su esfuerzo que hasta desborde y llegue a la meta. Pero fíjense que dice, sean sobrios para la oración.
¿cuántas veces en el día tú oras? Oramos. ¿Cuántas veces? Es una pregunta que se la hago porque hasta yo mismo la tengo que hacer. ¿Cuántas veces yo me pongo a orar al Señor? Pero sí oramos cuando tenemos una gripe. Sí oramos cuando nos falta alimento. Sí oramos como estamos escasos de recursos económicos. Sí oramos cuando viene una desgracia. O sí oramos cuando vemos un diagnóstico no favorable a nuestro favor. O sea, estamos como cristianos que va a una mesa y hay un montón de comidas y nosotros escogemos a lo que nos gusta. Esperanza, bondad, amor. Pero sufrimiento, no, eso me da diarrea. Por ahí. Me da diarrea, no, déjalo ahí, no come eso. No, mi hermano, la oración. Y es lamentable que en nuestra cultura de iglesia la oración no tome un lugar primordial en nuestra vida, en nuestra congregación. Es lamentable cuando uno invita a hermanos a orar y solamente vienen 4, 5, 6. Ojo, no lo estoy diciendo por nuestra iglesia, porque yo he hablado con varios pastores de afuera y también sucede lo mismo. Vamos a hacer un banquete. ¿Cuántos vienen? Alcen las manos. Toda la iglesia alzó la mano. Hasta alzan 2 manos para que lo cuenten doble. Cierto. Pero mi hermano, estando sobrio, estando prudente en la mente, con una conciencia pura, subordinada a la palabra de Dios, Él nos dice, el apóstol, que seamos sobrios para la oración. El creyente está llamado a la voluntad de Dios. Y fíjense en esto. Dice Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. No sin cesar, es sin cesar. Es la palabra. Y yo quiero que conviertan, mis hermanos, lo que no hemos desplazado, hemos dejado. Fíjense que en la iglesia primitiva y en nuestro Señor nos enseñó a orar. En Mateo, los discípulos dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y una de las cosas que ejercía el Señor, practicaba, era la oración. Él se retiraba a lugares lejanos a orar. Hasta su último aliento de vida, el Señor estuvo orando. Convierte la oración en un hábito. Minutos con Dios hacen rentable el día. Horas vuelven triunfante la vida. Repito. Convierte a la oración en un hábito. Minutos con Dios hacen rentable el día. Horas vuelven triunfante la vida. ¿Qué quiere decir con esto, mis hermanos? Que el hábito de la oración debe permanecer constantemente en nuestras vidas. Es cierto que tenemos que orar por los hermanos. Y ha llegado hermano, ore por mí, hermano, que me siento mal. Es cierto. Y debemos hacerlo. Porque la palabra de Dios nos dice que debemos orar. Pero, ¿y tú? ¿Estás orando? Yo creo que el ejemplo de nuestras vidas somos nosotros, en la vida cristiana, ¿no? Estamos viendo cómo vivir una vida cristiana con la gracia de Dios. ¿Qué tiempo pasas tú orando, vamos a decirlo así, con tu familia? Sí, con tus hijos, con tus sobrinos. ¿Qué tiempo? No es algo de reproche, mis hermanos. No me ven con la cara que estoy acusando a nadie. Sino que el apóstol me está diciendo aquí, deben ser
sobrios para la oración. Tenemos un culto de oración todos los sábados a las 8 de la mañana. ¿Quiénes vienen? No alcen las manos. No alcen. ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes vienen a la oración? Joven, mujer. Es más fácil quedarme en la cama y después agarro el celular. Yo voy a orar y ¡ping! Conecto el celular. Ahí está una oración. Joven, no desperdicies tu vida. Ven a reunirte con aquellos que te aman. Hermanos, agarre esos pies cansados y ven a reunirse en la oración con sus hermanos. Usted sabe lo rico, lo sabroso que es estar en oración y un hermano me dice: hermano, ore por mí que me siento débil, no ando bien. Por eso digo, convierte la oración en un hábito. La actividad de la oración es una necesidad en nuestra iglesia. Subrayen eso. La actividad de la oración es una necesidad en nuestra iglesia. No solo debemos conocer y estudiar la palabra, sino que esto debe ir acompañado, sazonado, enderezado, como usted quiere poner ese punto de sal con la oración. Ese es el punto que debemos nosotros poner, el punto de sal. Entonces, mi hermano, como primer punto, ¿verdad?, lo que todo cristiano debe hacer antes del regreso del Señor. Vamos a estar aquí. Ojalá el Señor venga pronto. Ojalá venga hoy mismo. En este momento. Nos dicen amén. Amén. Y dígalo con pulmón. Si el Señor viene hoy, ahorita, diga amén. Ven, Señor. Mire, qué miedo tenemos nosotros en que el Señor venga. ¿Cuál es el miedo? Si vamos a estar en el presente con el Rey de los Reyes, Señor de los Señores. Como decía ahí, vamos a estar con papá. Mis hermanos, lo que debemos hacer ante el regreso del Señor, pensar en su regreso, pensar en nuestras vidas, cómo estamos viviendo, qué hacemos. El Señor nos pide que vivamos en oración. El Señor nos pide que seamos prudentes y diligentes en esta vida. No seamos flojos. Dejemos la flojera. Eso es lo primero. En segundo lugar, mis hermanos, es la manera de vivir esperando el regreso. La manera de vivir esperando el regreso. Fíjense que dice allí: sobre todo sé ferviente en su amor, versículo 8, los unos con los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean ¿qué? Hospitalarios los unos con los otros y sin chisme. Aunque yo creo que esa palabrita no chisme, dice murmuraciones, mis hermanos, para no hacerlo coloquial, es murmuración. ¿Qué demanda aquí el apóstol? ¿Cómo debemos nosotros vivir entre nosotros? Lo primero es un amor ferviente, un amor que pasa fronteras. Yo me imagino aquellos cristianos que están siendo perseguidos y el apóstol le dice: tú tienes que amar a aquel que te está persiguiendo. ¿Cómo? Si me está persiguiendo para matarme, pero tienes que amarlo. Y sí,
y sin protesta. Wow, pero ¿por qué yo tengo que amar a una persona que me hace daño? El Señor Jesucristo, nuestro Señor, no abrió su boca cuando estaba delante de Pilato. Nada. No murmuró. Solo dijo una palabra. ¿Acaso tú eres el rey de los judíos? Y él dijo, tú lo has dicho. Para esto es venido. Pero aquí la demanda del apóstol para nosotros es que tengamos un amor ferviente, algo que sea intenso, algo que se desborde de nuestro corazón. Yo me imagino a un hermano diciendo, yo te amo, hermano. Te amo. Pero la cara no desborda ese entusiasmo. Cuando usted le dice a un hermano, yo te amo, yo pienso que debe decir algo que viene dentro del corazón hacia afuera. Y sus ojos deben brillar. Ojo, nosotros amamos porque Dios nos amó a nosotros, primeramente. Es un amor ágape, un amor incondicional, un amor que no tiene barrera, un amor que es ilimitado. Ese es el amor ferviente. Pero hay hermanos que hacen algo terrible, mis hermanos. Hay hermanos que se desvían de la fe. También tiene que amarlo. Pero amarlo porque la Biblia nos exige, la palabra nos exige que amemos y que ese hermano nosotros veamos en él es su pecado y lo volvamos a través a nosotros. Mateo 18, la disciplina de la iglesia. Podemos amar, pero hay que buscar la reconciliación de ese hermano con la iglesia. Está desviado, amémonos. Yo no amo a mi esposa porque es mi enemigo. La Biblia dice que tienes que amar a tu enemigo. ¿No dice? Así lo dice la Biblia. Ese es el amor que debe estar presente a pesar de, y también vamos a decir que ese amor cubre multitud de pecados. Ese es el amor que espera el apóstol aquí. El amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo y ¿qué? Aplicando, haciendo lo bueno. Vamos a ver un examen dentro de nosotros mismos, nuestra conciencia. ¿Usted ha aplicado un amor sin hipocresía? ¿Usted ha hecho un amor sin hipocresía? Entonces, mis hermanos, ese amor debe que ser un amor sincero, un amor que viene, que brota del corazón, a pesar que yo tengo un hermano al lado que me hace una herida. Pues es un amor, porque Dios es amor. Dice primera de Juan, porque en esto conocemos que Dios es amor. Y porque Dios es amor, Él ha enviado a su unigénito Hijo. ¿Para qué? Para por medio de su sacrificio nosotros seamos justificados por su fe. El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, el amor tiene que ser ferviente. Y el amor cubre multitud de pecados. ¿Por qué cubre multitud de pecados? Porque debo saber que ese hermano, esa persona necesita corrección, pero en amor. Cuando aplicamos la disciplina del Señor, la iglesia, la aplicamos en amor. No es un legalismo, no es una venganza, no es algo que deseamos que la persona se sienta humillada, no, es en amor. Y ojalá nosotros practicáramos el vínculo del amor todos los días. No es que yo voy a estar metido en tu casa todos los días. No, eso es lo que no dice, el texto. Entonces,
El apóstol demanda, mis hermanos, que sea un amor íntegro. En tercer lugar, dice que la tarea primordial, y fíjense que el versículo 10 y 11 dice, según cada uno ha recibido un don especial. ¿Cuál don especial? Úselo sirviéndolos unos a otros. Subrayen en su Biblia, mi hermano. Eso. Y cada uno de nosotros ha recibido un don especial. Y entre los dones que nos da, somos hospitalarios. Ese don de hospedar a hermanos. Y me imagino que en esa carrera que estaba ahí el apóstol, en ese sufrimiento, había hermanos que estaban pasando por tribulaciones y había que hospedarlos en su casa, había que dar alimentación, comida, agua, cobija, porque eso es prueba también del amor. Yo recuerdo cuando yo estuve en Santo Domingo, había un pastor amigo, yo no lo conocía, y nos hizo la hospedaje a mi esposa, a mis 2 hijos. Todo marchaba bien. Hasta que un día yo me levanto muy temprano y cuando miro al cuarto donde está el pastor, lo veo en el piso. En el piso. Y yo me asombré. Mi esposa es testigo. En un colchón pequeño, él y sus hijos. A mí me extrañó porque yo estaba en una cama matrimonial. Escuchen esto. Yo estaba en una cama que es de él. Wow. Y yo digo a mi esposa, mira, el pastor Luis está durmiendo en el piso en una colchoneta. Su esposa y sus 3 hijos. Wow. Y cuando leo este pasaje, que él dice que debemos ser hospedadores, él se despojó de su comunidad y nos dio a nosotros. Y yo digo, ¿estaría yo dispuesto también a hacer lo mismo? A hospedar a un hermano cuando necesito hospedaje, de sacar aquello que me es cómodo para la comunidad a otro. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? Fíjense que aquí tenemos misioneros que vienen a visitarnos. Y uno de nosotros que nos piden es, no me vaya a hospedar en un hotel. Yo quisiera estar con un hermano. Entonces yo viendo el panorama, le dije a mi esposa, wow, yo le voy a decir a Luis, ¿por qué hizo eso? Hermano, debemos entender que el Evangelio significa un sacrificio. Y ese amor que ese hermano nos estaba mostrando era porque él tenía bien en claro lo que era ser hospedado. No todo el mundo hace eso, pero la iglesia del Señor debe hacer eso. Cuando viene algo invitado a tu casa, dale lo mejor, dale una buena cobija, un buen cuarto. Yo quiero darle lo mejor a mi hermano, porque es hermano en la iglesia, en la fe. Tengan eso en cuenta, mis hermanos, que eso es la bondad de Dios que está en nosotros. Porque cómo mora el amor de Dios cuando aborrece a su hermano. ¿Cómo mora? No hay morada. De manera, hermano, que Él dice, sea hospitalario uno con nosotros y sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial. Si empezamos a hablar de dones, el Señor ha dado dones a su iglesia. ¿Para qué?
para la edificación de su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos dones. ¿Dones qué? Uno o varios dones. Pero esos dones es para usarlo al servicio de los demás. ¿Cuántas veces le ha dicho a tu hermano, hermano, quiero enseñarte un arte, algo que yo sé? Quiero enseñarte esto, quiero compartir contigo esto. Es un don que el Señor nos da. Un don de consejería, de palabra, un don. Mira, muchos dones. Hermanos, usemos nuestros dones en la iglesia. El don tiene que ser amolado como dos cuchillos que se muelan. Debe ser eso. En primer lugar, eso. Un don. Porque Dios es administrador de la multigracia que nos da. Él es multiplicador. Entonces, mis hermanos, tenemos eso. Según el don que hemos recibido, usémoslos como buenos administradores de la gracia de Dios. Y por último, el apóstol está exigiendo esto. El que habla conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza de Dios. ¿Qué le está diciendo al apóstol? El evangelio es lo primordial que debe haber en nuestras vidas. Nosotros hablamos mucho de la gran comisión y hacer discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿realmente estamos cumpliendo esa comisión? ¿Estamos dando esa batalla, esa causa por nuestro Señor? La predicación del Evangelio es de carácter primordial para nosotros. Primordial. Igual que el servicio. Administrar aquello es primordial. Fíjense que el apóstol está delineando la venida de nuestro Señor, pero también está consciente que hay hermanos que se van a quedar aquí en este mundo. Y es por eso que Él está pidiendo a los hermanos que hagan un ejercicio de su vida cristiana. Y por ende nos está diciendo a nosotros que hagamos un ejercicio en nuestra vida cristiana el día a día. Ese es allí mismo. En conclusión, esto nos enseña que el sufrimiento, la adversidad, la persecución, Dios es glorificado. Y la iglesia es glorificada también, la iglesia del Señor. Él ha de ser glorificado en todo, puesto que primeramente dio dones a nosotros. Luego el poder para ejercerlo y capacitó a creyentes como tú y yo para la edificación de su cuerpo. El objetivo de todo esto, mis hermanos, y quiero que lo leamos, unas doxologías en Pedro, al final, el 11, dice: para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Los misioneros que le conté al comienzo no regresaron. No regresaron. Dejaron papá, hermanos, primos al otro lado. Pero su pensamiento, y yo quiero que en esta mañana su pensamiento y el mío sea esto: sea Dios glorificado y el dominio
por los siglos de los siglos. Amén. La enseñanza fundamental en todo esto, cuando el creyente haga cualquier cosa, ha de ser para glorificar a Dios. El apóstol Pablo nos enseña: si pues come o bebe o hace otras cosas, hacerlo para la gloria de Dios. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y esta mañana, cuando usted salga de aquí, glorifique a Dios, exalte a Dios, adore a Dios, que hemos perdido esa alabanza. Hemos cantado. Para concluir, unas aplicaciones. Todos debemos esperar el regreso del Señor. Amén. Todos debemos esperar el regreso del Señor. Mi pregunta: ¿estás preparado para el regreso del Señor? ¿Estás puesto en pies? Segundo, todos debemos vivir una conducta de amor fraternal entre nosotros y el prójimo. Todos nosotros, lo que nos hacemos decir cristianos, creyente auténtico, debemos ser el ejemplo y distinguirnos del mundo por nuestra manera de vivir. Es el enfoque que Pedro quiere dar a estos hermanos expatriados. Todos. Tercero, todos nosotros debemos proclamar el evangelio de salvación a toda persona, sin importar su condición social. Todos nosotros, eso es una orden, todos nosotros. Y todos nosotros, todos, y la palabra es todos, ahí no hay acepciones, es todos nosotros, debemos glorificar, bendecir y honrar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quiénes se ponen de pie para continuar la batalla? ¿Quiénes alzan la voz para continuar la batalla de proclamación del Evangelio? ¿Quiénes están dispuestos a llevar el Evangelio a pesar de nuestras vidas y sacrificio de nuestra vida? Iglesia, esta mañana les estoy invitando a que debemos glorificar a Dios, en ponernos de pies y decir: heme aquí, aquí estoy yo.